Hola con cada uno de ustedes. Es una alegría poder reunirnos una vez para estudiar nuestra lección de la escuela sabática. Es un privilegio como pueblo adventista estar siempre unidos en el repaso de la lección y en el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Romanos, porque la lección tiene la misma intención que tuvo el trimestre pasado, lo cual fue prepararnos en el estudio del libro de Romanos y Gálatas, los cuales fueron libros muy importantes que conllevaron a la gran reforma protestante por Martín Lutero. Este año se cumple 500 años desde la reforma protestante. Un 31 de octubre, Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y hoy en día nosotros necesitamos estudiar estos temas realmente cruciales en el aspecto de nuestra salvación. La lección de este trimestre es Salvación solo por la fe, enfocado en el estudio del libro de Romanos. Para poder comprender nuestra lección necesitamos ubicarnos en el tiempo. La lección nos describe que probablemente Pablo escribió el libro de Romanos desde la ciudad de Cencrea y alrededor del año 58 después de Cristo. Y el primer aspecto que nosotros debemos considerar es diferenciar, número uno, la lección nos habla del escrito de Pablo, los motivos por los cuales escribió el libro de Romanos. Número dos, el motivo por el cual Pablo estuvo en Roma. Y finalmente, el mensaje de Pablo en su saludo inicial al libro de Romanos. Cabe resaltar que la lección va a tomar solamente algunos versículos para poder desarrollar la lección para esta semana. Algunos versículos del capítulo 1 del libro de Romanos. Dice el texto central: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 1 versículo 8. Vamos entonces con la primera parte. La carta de Pablo tuvo como objetivo principal escribir a los romanos para que fuesen prevenidos por el asunto de los judaizantes. Al parecer, el problema de los judaizantes no había llegado a la iglesia de Roma. Sin embargo, Pablo estaba preocupado. Probablemente Roma, la capital, como hoy en día es cada una de las capitales, fue un lugar muy importante de evangelismo. Y una iglesia allí representaba el evangelio para todo el mundo, así como son las capitales. Es por eso que Pablo estaba muy preocupado. Porque el evangelio puro tenía que ser predicado de manera pura. Sin embargo, el asunto de los judaizantes podría confundir a las personas. Es por eso, como ya dijimos, en el año 58 después de Cristo, Pablo escribe a la iglesia de Roma puntos muy vitales que lo vamos a ir estudiando a lo largo de este trimestre. Pablo volvió a enfrentar el problema de la circuncisión. El segundo aspecto es también importante. ¿Qué era lo que hacía Pablo en Roma? La estadía de Pablo en Roma fue porque él planeaba llevar el evangelio a lo que hoy en día es España. La lección nos muestra que Pablo había tenido ya deseos de ir a Roma, porque Roma había tenido la iglesia de Roma había tenido una reputación bastante buena. Sin embargo, es interesante que a veces los planes humanos son diferentes de los planes divinos. Cabe señalar que Pablo tenía planeado ir a Roma para visitar a la iglesia de Roma. Sin embargo, encontramos en el repaso de la lección de esta semana que Pablo llegó a Roma como prisionero. Y algo importante de la estadía de Pablo en Roma fue que él buscó en primer lugar evangelizar a los judíos. Y luego de evangelizar a los judíos, él fue a predicar el mensaje a los gentiles. ¡Qué interesante! Pablo tenía una preocupación muy especial por su pueblo. Y esta es una enseñanza que también debe llevarnos a nosotros a preocuparnos por nuestro pueblo. ¿Y quién es nuestro pueblo? El primer pueblo que podemos interpretar aquí son los miembros de nuestra familia. Y qué interesante. Y el tercer lugar, en el saludo de Pablo que está en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ser santo es ser apartado. Y esta es la tercera parte de nuestra lección. Y en esta expresión hay algo bastante profundo.
El llamado de Dios para ser santos no fue un llamado que vino como plan de emergencia cuando el hombre pecó. El llamado para ser santos, la predestinación de ser santos, viene desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, antes de que el pecado entrase en la raza humana, ya existía un plan de salvación. Dios ya había elaborado una salida en caso de que el hombre decidiera cometer el terrible error de desobedecer a Dios. Sin embargo, este plan es bastante llamativo porque la lección de esta semana resalta el aspecto en la cual tú y yo estamos inmersos. Porque la santidad, dice la lección, viene de dos aspectos, de acuerdo al libro de Romanos. Número 1, de estar llenos de la bondad y número 2, llenos del conocimiento. La bondad más el conocimiento traen como consecuencia la capacidad de amonestarnos unos a otros. Y es bastante interesante este concepto, porque amonestar unos a otros, llamar la atención, no es posible a menos que sea sobre la base del amor, sobre la base de la confianza. Porque muchas veces en nuestra experiencia cristiana solemos llamar la atención, pero más que tener una buena intención, a veces el procedimiento no es el correcto. Y cuando el procedimiento no es el correcto, entonces el mensaje muchas veces es malinterpretado. Esto es un punto muy importante, porque el mensaje de Pablo, el evangelio de Pablo, la característica de la iglesia de Roma es que ellos son bondadosos. Ellos son llenos de conocimiento y como consecuencia ellos pueden amonestarse unos a otros. Qué interesante, podríamos decir que la iglesia de Roma era una iglesia que estaba tan organizada que no necesitaba probablemente de tener un líder solamente que lideraba toda la iglesia, porque tenían muchos líderes. El estilo de vida de la iglesia romana podría ser y puede ser hoy en día un claro ejemplo de lo que Dios quiere dentro de nuestra experiencia cristiana. Pero la lección no termina ahí. Pablo en el libro de Corintios capítulo 8 versículo 1 hace mención de que el conocimiento no es bueno, de que el conocimiento puede apartar, de que el conocimiento puede llevarnos a un lugar que no es el correcto. Sin embargo, en el contexto del libro de Romanos, Pablo menciona que el conocimiento es efectivo. ¿Por qué? Porque el conocimiento llevado del amor, entonces hace posible la reprensión. Qué interesante. Luego de ver estos aspectos, nosotros necesitamos tomar decisiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Número 1. Comprender cuál es nuestra postura frente a diversos problemas que puede estar afrontando la iglesia. A medida que Pablo se dio cuenta que el problema de los judaizantes iba a traer consecuencias, Pablo no hizo un alto, sino más bien Pablo supo anticiparse y trató de prevenir a la iglesia de Roma para que ellos no pudieran caer en este error. Segundo aspecto. Aceptar que a veces los planes que nosotros tenemos no pueden resultar como queremos. Pablo planeaba ir a Roma, pero no como un prisionero después de un naufragio o después de haber estado en la isla de Malta por varios meses. Pablo deseaba ir para poder ayudar y fortalecer al grupo. Sin embargo, llegó como un prisionero. Pero él no se detuvo allí. Él no se desanimó. Más bien, él aprovechó el estar en un lugar aparte, en una casa, prisionero, resguardado en una casa, aprovechó esa oportunidad para poder evangelizar a un sector que probablemente iba a ser difícil. Pero él no dejó de trabajar, él no se quejó de las circunstancias que le tocó vivir. Él aceptó lo que le tocó vivir y por amor al Evangelio, por amor a Jesús, pudo finalmente cumplir con el objetivo, seguir predicando el Evangelio. Reconocer que la base de toda buena relación es el amor, pero el amor con conocimiento. El conocimiento más el amor son las herramientas o es la combinación más poderosa para poder guiar y para poder enfrentar las duras luchas o las pruebas que pueden llegar a nuestra vida. Pero sobre todas las cosas, es la mejor herramienta para poder guiar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que probablemente cayó en pecado y que sin embargo están necesitados de una dirección. Cómo tú y yo podemos ser una solución frente a las duras luchas. Quizá
La carta de Pablo fue una herramienta muy útil. Hoy en día tenemos muchas herramientas, no solamente para unir a la iglesia, no solamente para buscar sanar los corazones, sino principalmente para que con una iglesia unida, una iglesia que a pesar de sus problemas sigue adelante, sigue firme en el trabajo que realiza, poder enfocarnos en aquellas personas que aún no conocen a Dios. Luego, frente a las circunstancias difíciles que te toque vivir o que me toque vivir, necesitamos recordar, necesitamos escribir, si es posible hoy en día, nuestros principios, repetirlos, escribirlos en una cartulina bien decorada, colocarlo en un lugar visible y recordar por qué motivo somos cristianos, por qué motivo decidimos seguir a Jesús, para que cuando las cosas difíciles ocurran o venga el momento de prueba, no estemos pensando de que Jesús nos abandonó, de que Dios se apartó de nosotros. Miren la experiencia de Pablo. Él no se desanimó, aunque las cosas no salieron como él esperaba. Más bien él supo aprovechar las oportunidades. Visitar a nuestros vecinos que están cerca de la iglesia, ser amable con ellos, preocuparnos por sus necesidades es el mejor testimonio que nosotros podemos dar. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos siempre están viendo lo que hacemos en la iglesia y no deben llevarse una impresión de que solamente somos adoradores de los sábados, sino que durante los demás días de la semana nosotros también estamos enfocados y preocupados por la necesidad de las personas que están alrededor nuestro. Que Dios te bendiga en este día y podamos encontrarnos la próxima semana en un nuevo repaso de nuestra lección de la Escuela Sabática. Nos vemos.